Hola, hola. Sí, uno, dos, uno, dos. Creo que sí, que se está modulando bastante bien. Voy a llamar allí al control técnico, a ver si me oyen, se escucha. Hola, sí. Hola. Enrique. Oye, mira, te estoy hablando por el micro de aquí de la Asamblea, digo, de la Presidencia, y compruébame que te llega bien el audio. Lo estoy metiendo por la Zapata XLR, por el Canon. Yo lo escucho bien. Espérate, espérate, ahora te voy a apagar, apágamelo. A ver, no ruido mete.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero, como siempre, trasladar mis condolencias a todas aquellas personas que, debido a la COVID o bien por otra causa, han fallecido en este periodo y no han podido despedir a esos seres queridos como a ellos les hubiese gustado o como hubiese sido su deseo. En segundo lugar, darle todo mi apoyo, mis ánimos a todas esas personas que en este momento están padeciendo la enfermedad, la COVID-19, bien estén en domicilio, bien estén en planta de hospital o bien estén en las unidades de cuidados intensivos de nuestra comunidad autónoma. Quiero que se recuperen completamente y quiero que se recuperen cuanto antes. En tercer lugar, quiero agradecer a toda la sociedad extremeña todo el esfuerzo que lleva realizando durante todo este tiempo para que estemos en una situación en la que nos mantenemos a día de hoy. No se han hecho públicos todavía los datos por problemas de carga del sistema de información de vigilancia epidemiológica en la página del Ministerio, salvo que lo hayan hecho en los últimos minutos, pero seguimos manteniendo un nivel de alerta 1 en la comunidad autónoma de Extremadura un día más. Bien es verdad que ese nivel de alerta 1 llevamos unos cuantos de días donde, debido fundamentalmente a una serie de brotes que se han ido produciendo en la comunidad autónoma de Extremadura, pues no nos han permitido en los últimos días bajar. Estábamos en una fase de meseta donde teníamos alrededor de 42, casi 43 casos por 100.000 habitantes a los 14 días. Hoy, debido fundamentalmente a los casos que han salido agrupados en la zona de salud de Villanueva, en las dos zonas de salud de Villanueva de la Serena, damos un incremento de un punto de la incidencia acumulada a los 14 días. Nos situamos en 44,30 en incidencia acumulada a los 14 días, en cualquier caso, en nivel de riesgo bajo. A los 7 días en 22,57, en cualquier caso en nivel de riesgo bajo. Muy importante, las cifras de incidencia acumulada en mayores de 65 años a los 14 días, de 24,86. Aquí seguimos con una incidencia muy controlada, dentro de un nivel también muy bajo, y a los 7 días de 12,66, un nivel bajo también. El porcentaje de positividad que damos hoy es de 2,31%, por debajo del umbral que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que estemos por debajo del 10% y, si es posible, por debajo del 5%, con lo cual estaríamos dentro de la normalidad en ese parámetro. El porcentaje de trazabilidad también lo tenemos en un nivel considerado como nivel de alerta 1. Y las camas de hospitalización, las previsiones de hoy, debido a la reducción en el número de tanto de camas de agudo como de camas UCI, estaremos situados en unos porcentajes que también corresponden a un nivel en el ámbito de las camas de hospitalización de una planta normal de 1,20% de ocupación. Estamos dentro de la normalidad en los niveles de riesgo, y la ocupación de UCI estará por debajo del 6,2%, con lo cual son datos positivos. Y la razón de tasas, es decir, lo que esperamos para los próximos días, tiene una tendencia a la estabilización o al descenso. Nuestros parámetros epidemiológicos que nos llevan a predecir qué va a pasar en los próximos días no se han alterado, con lo cual descartamos en primera instancia
o por lo menos de momento, anunciándolo con toda la prudencia, que la curva tenga una tendencia ascendente. Sí es verdad que tiene una tendencia a la estabilización y sí es verdad que a partir de ahora nos va a costar mucho trabajo disminuir la incidencia por debajo de las cifras que las tenemos, puesto que ya estamos hablando de pocos casos en la comunidad autónoma y en ese sentido pues vamos a tener más dificultades. Es poderosamente significativo que a día de hoy no tengamos ninguna residencia de mayores afectadas. Esa es la mejor de las noticias que quería darles en el día de hoy. Hoy no tenemos a nadie dentro de las residencias de personas de edad que estén afectadas por la COVID-19. Miren, ha sido un año tremendamente duro. Si me preguntan de las cosas más duras que hemos podido vivir, es la sensación tan impotente, la sensación tan de impotencia que ocurría cuando el virus entraba en las residencias y tenía un comportamiento explosivo. Yo creo que todos soñábamos con poder decir esto en algún momento de la pandemia. De verdad lo digo. Y eso es gracias a dos cosas fundamentales. Uno, el compromiso que han tenido toda la sociedad, todos nuestros profesionales del ámbito sociosanitario y, en segundo lugar, también debido a la gran esperanza de la ciencia, que es la vacunación. De hecho, del total de residencias que tenemos en la comunidad autónoma, más de 370, como saben, a día de hoy solo hay 3 residencias a las que les faltan completar ya la segunda dosis, que será en los próximos días, porque afortunadamente ya han ido pasando todos los brotes que habían salido en las distintas residencias. Otra de las zozobras más importantes que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia era proteger a nuestros profesionales sanitarios, esos profesionales del ámbito de las ciencias de la salud que han puesto y que seguirán poniendo, porque no lo dudo, porque son tremendos vocacionales y son magníficos profesionales con los que contamos en el sistema sanitario público de Extremadura. Esos profesionales que han puesto lo mejor de ellos mismos, siempre habíamos soñado con protegerles lo mejor posible. En las últimas semanas, afortunadamente, la columna, cuando damos los datos a diario del personal sanitario que se ha infectado, es tan escaso, tan pequeño, que apenas alcanza a un par de ellos en las últimas semanas. Con lo cual, yo creo que la vacunación está haciendo el efecto que tiene que hacer. Y tenemos que seguir empeñados en conseguir, entre todas y entre todos, que podamos seguir viviendo el efecto de la vacunación, que podamos seguir administrando las dosis necesarias para poder hacer realidad ese sueño de poder tener un remedio desde la ciencia contra esta terrible pandemia. 135.708 dosis administradas a día de hoy. 135.708 dosis administradas a día de hoy. 88.453 extremeños y extremeñas vacunados a día de hoy. Y de ellos 47.255 vacunados completamente, hablan de que por muy complejo que esté siendo el proceso de vacunación, creo de verdad que nuestros profesionales de la salud pública lo están haciendo bien desde el punto de vista de la vacunación. Vacunación que ya llega a alcanzar
a cerca de un 30% de la población mayor de 80 años. El hecho de tener vacunado a más de 20.000 mayores de 80 años nos permite tener las cifras de incidencia acumulada en los mayores de 65 años de las que le hablaban anteriormente. Cuidado que estos más de 20.000 mayores de 80 años es excluyendo a todos los mayores que ya están vacunados en las residencias y excluyendo a todos los mayores que han sido calificados dentro del ámbito de la dependencia como de grado 2 y grado 3, que saben que los tenemos vacunados a la práctica totalidad, salvo algunos que por razones de movilidad o bien por razones debidas a alguna infección que hayan tenido no se hayan podido vacunar, pero que está muy avanzado ese grupo. Como también lo está avanzado el grupo de otro personal sanitario, como también está avanzado el grupo de los policías locales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se están vacunando en este momento, de los bomberos que también se están vacunando en este momento, de protección civil que también se empezará a vacunar en los próximos días y los docentes no universitarios que también los estamos vacunando ya en la mayoría de las áreas de salud. Termino dándole los datos de la pandemia en este momento. Esperamos, y así nos lo han comunicado por parte del Ministerio de Sanidad, que en el mes de abril dispongamos de un número muy importante de vacunas. Dispongamos de un número muy importante de vacunas. En el peor de los escenarios, y siempre de forma progresiva, alcanzaremos las 70.000 dosis semanales. En el mejor de los escenarios y de forma progresiva, a partir del mes de abril, alcanzaríamos las 150.000 dosis semanales. En cualquier caso, en un escenario o en el otro, con las previsiones que tiene el Servicio Extremeño de Salud, que está preparado para administrar la vacuna en un porcentaje muy importante, seríamos capaces de alcanzar el objetivo de tener vacunado a ese porcentaje de la población que es necesaria para que se produzca inmunidad de rebaño entre finales del mes de julio con L, y mediados del mes de agosto. Con lo cual, estaríamos, en cualquier caso, dentro del escenario que había previsto nuestro país. Tengo que reconocer el esfuerzo muy importante que está realizando el Gobierno de España y la Unión Europea en este sentido. Esta semana tendremos la noticia por parte de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen y están en evaluación continua otras vacunas que se irán incorporando a nuestro portfolio, a nuestro catálogo de vacunas. Por tanto, ha llegado un momento muy importante en el abordaje de la pandemia, y es que tenemos que seguir manteniendo los niveles que tenemos de incidencia, tenemos que seguir protegiendo la salud de la población, tenemos que seguir protegiendo nuestros sistemas sanitarios al tiempo que somos capaces de ir vacunando para que cada vez las medidas no farmacológicas sean menos y cada vez las medidas farmacológicas sean más. Y de eso se ha hablado fundamentalmente en el Consejo Interterritorial de la tarde de hoy. El Consejo Interterritorial de la tarde de hoy lo que ha pedido es que hay que tener mucha prudencia, como viene haciendo, por cierto, como está haciendo la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quiero recordar que en este momento, aunque tenemos un nivel de alerta 1, estamos adoptando medidas del nivel de alerta 3 en la contención de esta pandemia, pero quiero decirles que vienen algunas amenazas para que podamos mantener estos niveles de incidencia.
Viene una primera amenaza que vamos a tener que trabajar muy intensamente en ella. Es la amenaza que supone el porcentaje creciente de variante británica en nuestra comunidad autónoma, que a día de hoy se sitúa alrededor del 64-65% del total de las infecciones que se diagnostican. Su riesgo de transmisión, como saben, es más alto y, por lo tanto, desde Salud Pública se ha adoptado el criterio, primero, de incrementar la ficha epidemiológica, es decir, los rastreadores, cuando llamen a las personas positivas, no se van a quedar en qué hizo en las últimas 72 horas o qué contactos estrechos pueden declarar en las últimas 72 horas, sino que nos vamos a ir cerca de la semana en el rastreo de posibles contactos que puedan tener esas personas para abrir mucho más el abanico de posibilidades de detectar contactos estrechos de los casos positivos. En segundo lugar, el aislamiento va a ser de 14 días en lugar de 10 días, porque tenemos que combatir con todos nuestros medios a esta variante británica. Y, en tercer lugar, vamos a tener que adoptar medidas, aunque sea en el corto tiempo, unas medidas muy duras, muy drásticas, en determinadas poblaciones donde se produzcan algunos brotes que nos lleven a algunos incrementos de la incidencia para intentar prevenir en la medida de lo posible, la transmisión de la enfermedad. Eso es cómo se puede combatir, además de la secuenciación, es cómo se puede combatir la amenaza de las variantes, pero quedan otras amenazas. Esta amenaza se llama movilidad. Esa movilidad se puede ver incrementada en dos fechas que están muy próximas en el calendario, y que, por prudencia, y espero que así lo entienda la sociedad extremeña a la que le pedimos este nuevo esfuerzo, por prudencia hemos decidido, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ir a una orden comunicada. Eso quiere decir que, aunque haya habido una comunidad autónoma que se haya manifestado en contra de llegar a este acuerdo, el acuerdo es vinculante para todas las comunidades autónomas, al ser una orden comunicada. Por lo tanto, se aplicará en todo el territorio nacional, porque creo que tenemos que lanzar en este momento un mensaje de unidad, un mensaje potente, un mensaje claro a la ciudadanía de que no estamos para salvar semanas, sino que estamos para salvar vidas. Y, en este sentido, ese es el primer acuerdo que hemos adoptado. Realizar una campaña donde a la población le quede claro, de una vez por todas, que no salvamos semanas, sino que lo que salvamos es vidas. Ese acuerdo que se ha adoptado hoy, que en los próximos días el Ministerio de Sanidad lo convertirá en una orden comunicada, tiene un ámbito temporal que paso a especificarles. Desde el día 17 de marzo hasta el día 21 de marzo, en los territorios en que sea festivo el día 19, se aplicarán las medidas que diré a continuación. Es decir, en aquellas comunidades autónomas que sea festivo el 19, estas medidas entrarán en vigor el día 17 de marzo y cesarán el día 21 de marzo. Y para todo el territorio nacional, las medidas que les voy a detallar a continuación comenzarán a aplicarse el día 26 de marzo y finalizarán
el día 9 de abril. Quiero decirles que estas medidas son medidas de mínimos. Medidas de mínimos. Si en algún momento alguna de las comunidades autónomas necesitase adoptar medidas más restrictivas que lo que propone la orden comunicada, se podría realizar por parte de las autoridades competentes delegadas en nuestro país, que son los presidentes de las comunidades autónomas, siempre con los informes de salud pública, obviamente. Pero, si no fuese así, aplicaríamos este acuerdo que es de mínimos. En esa fecha que les acabo de decir, por lo tanto, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, como el día 19 es festivo, se nos aplicaría en ambos periodos. Se ha adoptado el acuerdo, que se convertirá en orden comunicada, de cierre perimetral de todas y cada una de las comunidades autónomas. Cierre perimetral de todas y cada una de las comunidades autónomas. Lógicamente, con las medidas de excepción de causa de fuerza mayor que recoge el Real Decreto del estado de alarma. No les es de aplicación por su situación de insularidad y porque tiene unos sistemas de comunicación y unos sistemas de exención del cierre perimetral, las comunidades autónomas de Islas Canarias e Islas Baleares. No obstante, eso no quiere decir en ningún momento que estas dos comunidades no estén perimetradas. Están perimetradas, pero las causas de exenciones de perimetración no se rigen por lo contenido solo en el Real Decreto del estado de alarma, sino en otros reales decretos. En cuanto a la limitación de la movilidad en horario nocturno, se limitará el derecho de movilidad nocturna como máximo a partir de las 23 horas, es decir, no se puede poner el toque de queda más allá de las 23 horas y hasta las 6 de la mañana. Se limitarán las reuniones en los interiores de los espacios públicos cerrados a un máximo de 4 personas y 6, hasta un máximo de 6, en espacios públicos. Evidentemente, esta medida, si hay un núcleo de convivientes que supera los 4 en interior o supera los 6 en el exterior, se les exceptuará de esta medida. Si es una familia que tiene 7 miembros en la unidad de convivencia, pues pueden reunirse tanto en el interior como en el exterior. Por primera vez incluimos en un acuerdo una medida que es importante, y es que en los espacios privados las reuniones se van a limitar exclusivamente a convivientes. Exclusivamente a convivientes. Por lo tanto, esto es una medida importante de cara a visitas que se puedan producir a casa de otras personas, puesto que las reuniones se van a limitar a convivientes. Hay una serie de cuestiones que se aplican en el acuerdo, y es que no se puede bajar el nivel de alerta en el que se esté desde 2 semanas previas al inicio de la Semana Santa. En ese nivel que estemos de adopción de medidas 2 semanas antes de Semana Santa es como se quedará congelada la comunidad autónoma que sea hasta en tanto pase Semana Santa, y en función de la incidencia y en función del nivel de alerta
se puedan adoptar o no medidas de mayor flexibilización. No se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas durante estas fechas. Y además habrá una campaña de comunicación conjunta entre el Ministerio y las comunidades autónomas de cara a que seamos capaces de lanzar ese lema de que no salvamos semanas, sino que salvamos vidas. Todo esto será debidamente coordinado con la Federación, en nuestro caso, con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. No son medidas fáciles. No son medidas fáciles, además, en una comunidad autónoma donde la sociedad ha respondido de una manera tan importante a las recomendaciones que le hemos hecho a las autoridades sanitarias. No son medidas fáciles, adoptadas en un momento donde las hemos tomado desde mi punto de vista, y es un criterio muy particular, de una forma excesivamente próxima a la fecha de San José. Es probable que debiéramos haberlas adoptado antes, probable. Pero fíjense, esta mañana he podido conversar con algunos representantes de las asociaciones empresariales, de la patronal, donde les he comunicado que la decisión de la comunidad autónoma era apoyar sin fisuras la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ellos arriesgan el doble de lo que arriesgamos el resto de la sociedad. Ellos arriesgan su esfuerzo como sociedad, son sociedad civil, pero además arriesgan parte de su patrimonio en sus negocios, donde habíamos estado hablando y debatiendo durante todos estos días, comunicándoles que en la medida de las posibilidades y en función de cómo fuese yendo la incidencia acumulada, no daríamos pasos atrás. Quiero que lo interpreten como se lo he dicho esta mañana. Esto no es dar un paso atrás. Esto es coger impulso, queridos extremeños y queridas extremeñas. Coger impulso para prepararnos ante una situación de movilidad que puede traernos más riesgo que beneficios en un momento como este, que se están empezando a ver los resultados de un proceso de vacunación. Estoy seguro que se tendrán que habilitar determinadas líneas de ayudas. Estoy seguro que se tendrán que habilitar determinadas medidas de compensación para esos sectores que peor lo están pasando. Pero estamos en un momento, queridos extremeños y queridas extremeñas, que yo pido una vez más comprensión en las medidas que tomamos. Porque si las tomamos es exclusivamente para proteger la salud de la población, sabiendo que arriesgamos, sabiendo que tenemos que seguir con este compromiso que hemos adquirido tan sólido como sociedad extremeña por vencer a este maldito virus y eliminarlo cuanto antes de nuestras vidas para que podamos vivir en la mejor de las normalidades. Espero que así lo entiendan. Yo entenderé todas las reclamaciones que tengan los sectores. Yo entenderé la fatiga pandémica. Yo empatizaré con el esfuerzo que están haciendo los sanitarios y sanitarias en los momentos más duros. Pero, por un momento,
en una situación como esta, con un nivel de alerta 1 en nuestra comunidad, lo que nos permite vacunar con mayor agilidad en cuanto tengamos las dosis disponibles, creo que es prudente apostar por la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas se verán reflejadas, insisto, en una orden comunicada, pero también se verán reflejadas en el compromiso que ha adquirido el Ministerio de Sanidad para coordinarse de forma estrecha con el Ministerio del Interior y que los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad velen para esos momentos que como sociedad podemos tener tentaciones de saltarnos determinadas limitaciones que tanto daño nos podrían producir en este momento y tanto atraso en la administración de las medidas farmacológicas. Espero y deseo, de verdad, de todo corazón, que esta sea una de mis últimas ruedas de prensa donde solicite la colaboración de la ciudadanía para intentar tener una vida lo más normal posible. De verdad. Espero y deseo que sea así. Sin embargo, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que no te puedes afligir cuando estás en el pico de una ola, ni te puedes venir arriba cuando estás en el valle de una ola, porque solo sirve el trabajo constante, el esfuerzo permanente, el no bajar la guardia, el extremar la concentración para que seamos capaces de estar cada vez en mejor situación. Les deseo, queridos extremeños y extremeñas, que estas medidas sirvan definitivamente para abrazar la esperanza que la ciencia ha puesto a nuestra disposición, que no es otra que la vacuna. Por mi parte, nada más, y abierto a las preguntas que ustedes tengan. Buenas tardes a todos. Una vez finalizada la intervención, turno para los compañeros que están conectados de manera online. Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Hola, buenas tardes. A ver, varias cuestiones. En primer lugar, quería saber si va a estar permitida la circulación entre los municipios de dentro de la comunidad autónoma en los días en los que ese cierre perimetral va a estar vigente. También quería saber si van a poder venir a la región la gente que tenga reservas en establecimientos hoteleros o turísticos. ¿Cómo se va a controlar el tema de las reuniones entre no convivientes en espacios privados? Porque parece muy difícil de controlar. Y luego le quería preguntar también por la situación de Burguillos del Cerro. ¿Qué pasa con esas pruebas que se han tenido que repetir? Si nos puede aclarar al respecto. Gracias, Rocío. Circulación entre municipios. No hay ninguna razón de salud pública en este momento en la Comunidad Autónoma de Extremadura para que tengamos que ir al cierre perimetral de los municipios, por lo tanto, permitido. ¿Reservas en hoteles? Pues mire usted, las reservas en hoteles, evidentemente, es imposible que se venga en los días en los que está perimetrado todas las comunidades autónomas. Eso es imposible. Entre otras cosas, porque cuando se llega a un establecimiento hotelero hay un registro que le mandan, creo que es a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y que, por lo tanto, entiendo que las personas no se pueden mover, por lo que no sé, en este momento no tengo el dato de cuántas reservas se han producido en nuestra comunidad autónoma y cuántas llamadas en previsión de que se pudiesen hacer reservas se han hecho. En cualquier caso, lamento comunicarle que entre los días que yo he hablado, al tener cierre perimetral, pues no se puede hacer. Las reuniones de no convivientes.
Pues estamos en un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, afortunadamente, del que me siento muy orgulloso de la calidad de la democracia en este país. Y le estoy hablando a una sociedad madura. Por lo tanto, que nadie espere que haya un guardia civil, un policía local o un policía nacional en la puerta de cada uno de los domicilios. Ahora bien, si se detecta ruido, ahora bien, si se produce un determinado contagio y se evidencia por el análisis epidemiológico de que ha ocurrido en una reunión de no convivientes, pues evidentemente se produce una infracción que habrá que tramitar como se tramitan todas las infracciones. Y, en tercer lugar, la situación de Burguillos del Cerro sigue siendo preocupante. Burguillos del Cerro tiene una incidencia acumulada en la tarde de hoy de más de 900 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días. Hubo una serie de PCRs que se les hizo a los niños del colegio, en concreto 22 PCRs que dieron en el automatismo del aparato, dieron el resultado de positiva, sin especificar más, y cuando lo interpreta el microbiólogo, pues se ven las veces que hay que ampliar el material genético del virus para detectar el virus. Y en ese momento eran débilmente positivas, desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo solo hay positivos y negativos. Desde el punto de vista cualitativo depende de los ciclos, es decir, de las ampliaciones que haya que hacer, se tiene más riesgo o se tiene menos riesgo de contagiar. Teníamos dudas razonables, y así los tenía Salud Pública, para que repitiésemos esas 22 PCRs, entre otras cosas porque también teníamos el objetivo de que si daban señal en una de las pruebas que se les hace a las muestras a través de un kit que lleva de nombre comercial Thermo-Pfizer y que nos orienta hacia la variante británica, se pudiese hacer secuenciación, se les decide repetir y debían estar en un momento o de que con esos pocos ciclos con los que había dado positivo eran débilmente positivos, que el resultado de las segundas PCRs era más débil todavía. Con lo cual, ayer se decidió y se le comunicó a los padres y a las madres realizarle un test serológico y se lo comunicarán mañana, pero ya se lo adelanto yo. Del total de pruebas que se hicieron, uno de los niños tiene signos de una infección pasada y el resto de las muestras analizadas no hay signos en este momento de infección activa. Si desde el punto de vista sintomático y desde el punto de vista clínico todo está bien, recibirían el alta en estos días. Y si la Autoridad de Salud Pública y la Autoridad Educativa lo considera oportuno, el lunes se podrían retomar las clases presenciales. En cualquier caso, yo celebro que el sistema sanitario haya respondido con esta agilidad y, en segundo lugar, lo que más celebro de todo es que en este momento los niños no tengan signos en las pruebas serológicas que se le han hecho hoy, no tengan signos de infección activa. Por lo tanto, celebrarlo con el resto del pueblo, pero lamentablemente tenemos que seguir perimetrando la localidad de Burguillos del Cerro, porque todavía tiene suficientes positivos como para no levantar el perímetro en los próximos días por la incidencia acumulada que les he dicho. Sergio Parra, de Canal Extremadura Televisión. Hola, buenas tardes, consejero.
bueno, como siempre estamos en directo en la tele pública en esta hora emitiendo esta rueda de prensa para todos los extremeños y todos los interesados. Quería preguntarle, en primer lugar, no ha quedado claro el tema de las reuniones y los convivientes en cuanto a reuniones privadas y reuniones sociales. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo no le puedo invitar a usted a mi casa a tomar un café, pero sí lo podemos tomar en una terraza, por ejemplo. No sé, por esquematizarlo de alguna manera. No sé cómo podríamos repetir ese mensaje. Sí. Le quería preguntar también, consejera, acerca de los estudiantes y la movilidad. Ellos van a poder regresar, van a poder volver a Extremadura, van a tener que hacer antes alguna acción. Hablaba de los puntos de cribado que se iban a establecer en toda Extremadura. No sé si podría mencionar algo sobre ello. Y por último, me gustaría preguntarle también sobre el tema de la vacunación. ¿Sobre el tema? Sí, el tema de la vacunación. Se hablaba hace unas semanas de que el porcentaje del 70% se iba a alcanzar en junio y ahora ya estamos escuchando hablar de meses de julio y agosto. Entonces, no sé si esto puede ser un compromiso, si puede ser una equivocación, comprometerse a una fecha cuando vemos que no se va a cumplir un plazo que ya estaba comprometido hace unas semanas, ¿no? Que es el anuncio que ya se realizó hace ya bastantes días antes del inicio del protocolo de vacunación. Eso serían las tres cuestiones. Muy bien, gracias, Sergio. Reuniones de convivientes. Así es, como lo ha dicho usted. Es literalmente como lo ha dicho usted. En sitios de ocio controlado están permitidas en el interior reuniones de 4 personas, aunque no sean núcleo de convivencia. Y en el exterior, hasta 6 personas, aunque no sean núcleo de convivencia. En el interior de los domicilios, núcleos de convivencia. ¿Por qué? Primero, la adopción de 4 dentro y 6 fuera, perdón, de hasta 4 dentro y hasta 6 fuera es porque dentro hay contagio por aerosoles. La diferencia entre los lugares de ocio controlado y los domicilios es que en los lugares de ocio controlado tú llegas al restaurante que sea o llegas al bar que sea y te tienes que sentar, porque no se permite el consumo en barra. Pero en los domicilios este tema depende mucho más de la voluntad de la persona, ¿no? Y habitualmente nos solemos mover más por casa que en los locales de ocio controlado, con lo cual las distancias de seguridad entienden la Comisión de Salud Pública, y por eso lo ha propuesto así, entiende la Comisión de Salud Pública que es más seguro de esta forma. A los estudiantes no se les prohíbe venir. En ningún sitio del acuerdo les he citado yo que los estudiantes se les prohíba venir. Ahora, sí les hago una serie de recomendaciones a los estudiantes. Y ojo, jamás he criminalizado a la juventud, ni lo haré. Pero sí parece de recibo que le demos algunas pautas para que su venida sea lo más segura posible, para ellos y para sus familiares. Pues que se reserven en estos próximos días, antes de la Semana Santa y antes de San José, de la vida social, para que no corran riesgos y no se contagien, y en el momento de venir no sepan si están contagiados o no están contagiados. En segundo lugar, que por favor guarden las medidas de protección individual y las medidas de protección colectiva mientras estén aquí. Y en tercer lugar, se refería usted a los cribados. Los puntos de cribado los vamos a tener abiertos durante esas fechas, para los estudiantes y para la población general. Hay una enseñanza que nos ha dejado el abordaje de esta pandemia, que es que hay que adelantarse al virus. Y en los últimos días, incluso este día que hemos incrementado discretamente la incidencia acumulada, los casos que se han producido es porque los hemos ido a buscar. Con lo cual, los puntos de cribado nos parecen, y además los cribados prácticamente
a demanda nos parecen una cosa absolutamente necesaria. Y, de hecho, vamos a hacer una programación tanto para San José como para Semana Santa para que esto sea así. La vacunación, pues tiene usted razón, podía no haber dado fecha. Sí le digo, tenemos la idea de calcular sobre el 1.067.000 extremeños y extremeñas. Pero es que no se puede calcular sobre eso. Se tiene que calcular sobre la población que es susceptible de la vacunación. Y esos son los mayores de 18 años. Mayores de 18 años, alrededor de 500 o 530.000 aproximadamente extremeños y extremeñas, que tendríamos que tener vacunados para las fechas esas. Es decir, con eso alcanzaríamos el porcentaje. Si nos vamos al escenario, es decir, si tenemos que vacunar para llegar al objetivo que le estoy diciendo, a 530.000 extremeños y extremeñas, para alcanzar ese objetivo, que son el porcentaje que corresponde de los mayores de 18 años, a ver si así lo explico mejor, si nos vamos al escenario más optimista, nosotros podemos vacunar, a partir de hoy, si tenemos dosis, alrededor de 175.000 dosis semanales. Dígame usted si alcanzamos o no alcanzamos el objetivo. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos el problema de las dosis y tenemos el problema de la logística de las vacunas que tenemos. Entonces, ¿vamos haciendo previsiones? Vamos haciendo previsiones. Pero mire, también había un cierto escepticismo con respecto a si empezaríamos a vacunar en diciembre. Y cuando salía el presidente Sánchez a decir que vacunaríamos en diciembre, muchas eran las voces que les criticaban porque no íbamos a llegar a ese momento ni de broma. Y llegó ese momento. Yo creo que a la sociedad no le viene mal que le expliquemos con total transparencia en la situación que nos encontremos. Yo creo que somos una sociedad madura, que hay que decirle las cosas a la cara, que hay que decirle los problemas que tenemos, que no hay que ocultarle lo que no hay que ocultarle, que en este momento nuestro paso limitante son las dosis de vacunas, que no tenemos problema ni con el material de inyección, que no tenemos problema ni con las manos, que no tenemos problemas ni con los locales. Yo creo que la sociedad se merece que le vayamos dando hitos y esperanzas cuando lo tenemos un poco más claro. Y si el Gobierno de España nos traslada esas previsiones, yo jamás, no me lo pidan, ocultaré la transparencia pensando en que se puede incumplir una fecha. Porque esas son las previsiones que nos da el Gobierno de España. Esas son las previsiones que nos da la Unión Europea. Y en ellos tengo parte de la esperanza depositada para que esto pueda ser posible. Con todas esas limitaciones, con toda esa prudencia, con toda esa paciencia, creo que no es malo dar fechas. Y si hay que volver a modificarlas, pues se volverán a modificar. Pero para la gente, el proceso de vacunación, frente a lo que decía la encuesta del CIS de hace solo unos meses, es más importante de lo que creemos. Es más importante de lo que creemos. Y cuando eso es una preocupación de la ciudadanía, los políticos tenemos que actuar con transparencia. Y eso es lo que hago esta tarde,
con todas las reservas, con todas las reservas. Pero esas son las previsiones que nos están dando desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad y desde la Unión Europea. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Marina Alfonso, de Canal Extremadura. Sí, consejero, mañana se cumple justo un año desde que, pues, por desgracia, tuvimos la primera víctima mortal de la COVID aquí en la región. No sé si después de este tiempo, después de este año, usted tenía la sensación, o sea, de que esto iba a tener la dimensión que tiene actualmente y, sobre todo, pasado esos 365 días, ¿qué lección nos deja, pues, después de esas cifras, no más de 1.700 fallecidos? Pues sí, hace un año que falleció Claudia, de Arroyo de la Luz. Hace un año que tuvimos que dar una rueda de prensa comunicando el primer fallecimiento. Y le mentiría si le digo que esperaba esto. Es más, le mentiría si le dicen que esperaban esto. Ha sido un año muy duro, muy duro. Sigue siendo muy duro. Si me alegro de que hayamos llegado por consenso, a este acuerdo que tenemos hoy del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es porque es muy difícil vivir psicológicamente esto como responsable político. Muy difícil. Que te comuniquen todos los días fallecimientos, los días que te lo comunican, es muy duro. Saber que detrás de cada uno de los fallecimientos que se ha producido hay personas que no han podido ver a su familiar, es muy duro. Ver a personas que quieres, porque esto no deja de ser un pueblo de 1.067.000 habitantes, que no han superado la enfermedad o que como consecuencia de la enfermedad han perdido la magnífica capacidad intelectual y funcional que tenían, es muy duro. Y la enseñanza que nos deja es que tenemos que dejarle un mejor sistema nacional de salud a nuestras futuras generaciones. No porque este sea malo, simplemente porque este está muy preparado para atender a los problemas de salud agudos. Ha respondido ejemplarmente el tema de la coordinación, pero yo creo que, de una vez por todas, creo que todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es la salud pública, de lo importante que es la prevención y la promoción de la salud. Y la segunda enseñanza que nos deja es que éticamente, deontológicamente, moralmente, políticamente, le debemos mucho a una serie de generaciones que a mí al menos me han permitido que pueda disfrutar de un sistema educativo público y poder estudiar medicina, y que a mucha gente le ha dejado un sistema nacional de salud público que tuvieron que pelear mucho por conquistar esos derechos y que en este momento vivir esa impotencia es tener que transformar esa impotencia en un cambio en el modelo de atención a nuestras personas mayores, con menos institucionalizaciones, con residencias que tienen que estar para vivir, que es para lo que son, pero con algunos apoyos más sanitarios que no le vienen mal en ningún caso. Y por ese camino tenemos que transitar. Afortunadamente tenemos una palanca buenísima que también nos ha facilitado la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea también ha aprendido de esto. Nos ha dejado el mecanismo de recuperación y resiliencia, nos ha dejado los fondos REACT-EU, nos ha dejado los fondos InvestEU, nos han dejado los fondos, en definitiva, Next Generation, que nos van a permitir transformar
esta Europa en una Europa más social. Tenemos que aprovechar como nadie esta oportunidad. Es el tiempo de la política con mayúsculas, no el tiempo de la política con minúsculas. Ver en nuestro país hoy, con la que está cayendo, situaciones que se han vivido en gobiernos, en parlamentos de distintas comunidades autónomas, me duele profundamente, porque a lo que deberíamos estar todos en unidad de acción es a proteger a los ciudadanos. Esos ciudadanos que fueron voluntariamente a depositar un voto de confianza en todos y cada uno de los que ocupamos un escaño en la Asamblea de Extremadura o en cualquiera de los parlamentos de las distintas comunidades autónomas. Eso que nos votaron en estos momentos quieren unidad de acción. Y esa es la otra gran enseñanza que nos ha dejado esto. Porque el virus, que tendemos a humanizarlo, ni entiende de fronteras administrativas, ni entiende de ideologías. Entiende de que tenemos que combatirlo. ¿Y hay alguna pregunta más? Alberto Santa Cruz. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, consejeros, que cuando usted habla de la inmunidad del rebaño como objetivo a alcanzar entre finales de julio y mediados de agosto, ¿esa inmunidad del rebaño usted se está refiriendo, y perdone que le hago la pregunta, al 70% de los mayores de 18 años? Sí, sí. ¿Es eso? Sí, sí. Y mi segunda cuestión es, algunas comunidades autónomas, al parecer, quieren o van a alterar la estrategia de vacunación ante la falta de dosis. Yo no sé si la comunidad autónoma va a mantener el mismo ritmo, con ese criterio de prudencia que usted ha remarcado muchas veces, o si hay falta de dosis hay que tomar algún tipo de medida. Gracias. La inmunidad de rebaño ya se lo he respondido. La estrategia de vacunación no pretendemos cambiarla. Entendemos que, siendo una de las comunidades autónomas que más dosis ha administrado y al mismo tiempo ha actuado con la precaución suficiente de hacer una pequeñita reserva para las segundas dosis por si hubiese una rotura de stock, entiendo que no tenemos que cambiar la estrategia de vacunación. Creo que no es necesario en este momento y, por lo tanto, seguiremos con la estrategia de vacunación como la llevamos. En cualquier caso, si se produjese algún cambio, tendría que venir de la mano de la ponencia de vacunas. Extremadura ha sido muy respetuosa a lo largo de su historia sanitaria, de la historia de la autonomía sanitaria, con la ponencia de vacunas. Yo creo que nosotros jamás hemos roto la baraja en el Consejo Interterritorial creando 17 calendarios vacunales, y si estamos en contra de eso, estamos en contra de que tengamos 17 estrategias de vacunación. ¿Se pueden hacer pequeñas adaptaciones de la estrategia de vacunación a la realidad de cada comunidad autónoma? Sí, es legítimo, pero siempre respetando el marco de la estrategia nacional. Por eso nosotros, frente a otras comunidades autónomas, huimos de poner un documento de estrategia de vacunación abierto a toda la población, porque ya existe uno, y esa estrategia de vacunación es nacional. ¿Alguna cuestión más? Juan Mari Murillo, de Canal Extremadura Radio. Consejero, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo varias preguntas. ¿Cuándo entrarán estas medidas o ya están para prevenir la transmisión de la variante británica? Que los rastreadores vuelvan una semana, el aislamiento de los 14 días y esas restricciones en poblaciones concretas en el caso que así, bueno, lo tuvieran que llevar a cabo. ¿Cuándo entran en vigor? Ya están. Vale. Ya han sido comunicadas a las direcciones de salud. Desconozco si nos queda un paso, que es controlar el proceso de la incapacidad temporal en aquellas personas que lo sufren, que había que adaptar el sistema informático, porque si
Si el periodo de aislamiento es durante 14 días en lugar de 10, la baja laboral tiene que durar 14 días en lugar de 10. Pero eso, que no lo tengo claro, igual está hecho ya, pero ya se están, los últimos brotes que hemos declarado ya se están estudiando bajo estas premisas que les acabo de decir. Otra pregunta. ¿Las 10 personas en casas rurales decae la medida en las fechas en las que estamos hablando? No le he entendido la pregunta, discúlpeme. Pues hasta ahora 10 personas podrían estar en una casa rural. Sí, esa medida en estas fechas no se puede llevar a cabo. Perfecto. ¿Alguna cuestión más? Inma Salguero, de la cadena SER. Sí, consejero, buenas tardes. Son solo dos cuestiones muy rápidas. La primera, sobre las residencias, ha dicho una buena noticia, ya están libres de COVID. No se han incorporado todas aún a ese régimen de salidas de paseos diarios, porque entiendo todavía todas no han cumplido ese periodo que Salud Pública determinaba de 14 días, ¿no? Así es. Vale. ¿Serían las que faltan? Hay tres que todavía no están vacunadas con la segunda dosis, esas son seguras. Y no me sé de memoria cuáles han vacunado en los últimos días y hacen menos de 7 días, pero ya deben quedar muy pocas. Bien, y la otra cuestión simplemente es una aclaración, porque no sé si yo lo he entendido bien. Lo del toque de queda en los periodos de cierre perimetral de San José y Semana Santa se establece en las comunidades de 11 a 6, pero puede ser modificado en algún caso en alguna comunidad, ampliado o no. Lo que no podemos es subir a las 12. Bajar a las 10 sí. Es decir, ¿qué es lo que hace esta orden comunicada? Lo que hace esta orden comunicada es que en el Real Decreto del estado de alarma, si usted lo recuerda, Isma, se decía que la autoridad competente delegada puede modificar la hora de cierre de toque de queda una hora antes o una hora después de las 11 de la noche. Esto lo que hace es bloquearlo a las 11 de la noche, como mucho a las 11 de la noche, en la situación en la que nos encontramos nosotros ahora mismo, que son las 11 de la noche, el toque de queda. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.